Hola, estamos con Vidina Espino, portavoz del Grupo Mixto y diputada de Ciudadanos en el Parlamento de Canarias. Hemos venido a hacerle algunas preguntas sobre el inminente debate sobre el estado de la nacionalidad. Hola, señora Espino. ¿Es usted una de las diputadas más críticas con este Gobierno? Ha sido especialmente dura en los últimos meses al considerar la gestión realizada por el Gobierno de Canarias. ¿No hay realmente nada bueno que se le pueda atribuir al Gobierno de Canarias? ¿Todo lo que se ha hecho hasta ahora ha sido negativo? Nosotros estamos siendo críticos en aquellas cosas que creemos que el Gobierno puede mejorar, por ejemplo, la tardanza que ha habido para sacar todas estas ayudas para autónomos, para pymes, para las familias que peor lo están pasando en este momento, pero sin duda hay otras cosas que creemos que el Gobierno sí hace bien y también lo decimos. Yo considero, por ejemplo, que fue un acierto el haber cesado a la anterior consejera de Sanidad y contar ahora con un nuevo consejero y sobre todo con un equipo más profesional para gestionar esta pandemia. Eso tiene trucos, da la sensación de que, por lo que acaba de decir, que el Gobierno lo hace bien cuando rectifica, ¿no? Bueno, pues ha tenido que rectificar. En este caso tenemos esta pandemia, ha supuesto que tengamos un nuevo consejero de Sanidad, una nueva consejera de Educación. Yo creo que fueron cambios muy necesarios porque recordemos que éramos la comunidad autónoma con menos casos de coronavirus y sin embargo teníamos el mayor número de índices de contagios entre nuestros sanitarios y hubo que tomar medidas, se tomaron, se cambió a un equipo más profesional y en el caso de la Consejería de Educación también teníamos una gran incertidumbre sobre cómo iba a iniciarse un nuevo curso escolar con el coronavirus. La anterior consejera estuvo prácticamente desaparecida durante todo el estado de confinamiento duro y yo creo que en este caso la señora Manuela de Armas también ha dado un nuevo giro a esta consejería. Así que cuando las cosas se hacen bien lo reconocemos, pero es que hay otras muchas cosas que no se están haciendo bien, que es por ejemplo pues esa desprotección que tienen en estos momentos miles de familias, 100.000 hogares en Canarias donde no reciben ni un solo ingreso o las ayudas a autónomos y pymes que están tardando tanto en llegar. Bueno, ha citado usted a dos consejeras que fueron cesadas. Si seguimos un poco sus intervenciones parlamentarias, el Gobierno debería cesar también a doña Noemí Santana, a la que usted ha censurado en varias ocasiones un comportamiento de absoluto bloqueo en la gestión de la Consejería de Derechos Sociales. En ese caso es que yo estoy convencida de que la señora Santana tan solo permanece en el Gobierno de Canarias porque Podemos es un partido fundamental para mantener el Pacto de las Flores, porque si fuera por su gestión, pues obviamente yo creo que el señor Ángel Víctor Torres la habría cesado ya hace tiempo. Ese escudo social que nos ha vendido la señora Santana está fallando estrepitosamente. En este tiempo tenemos pues miles de familias que no tienen ingresos y las ayudas no llegan. Ella planteó una renta ciudadana que nunca más hemos sabido de ella, todavía no ha sido aprobada y como parche pues sacó adelante un ingreso canario de emergencia que llegó a muy poquita gente, no a toda la gente que lo necesitaba, porque el cómputo de los ingresos de las familias fue solo el del mes de marzo, dejando fuera miles de familias que vieron perder sus ingresos durante el resto de los meses que duró todo el confinamiento más duro. Y la situación sigue siendo muy difícil y la señora Santana, insisto, sigue sin responder a las familias y a las personas que peor lo están pasando en Canarias. ¿Y la cuestión de la dependencia cree que es una responsabilidad exclusiva de la señora Santana o, como dice ella, viene fundamentalmente como resultado de la herencia recibida de las últimas administraciones en el archipiélago? Es cierto que la dependencia se ha gestionado muy mal en Canarias, se apostó desde siempre por esos grandes macrocentros para tener a estas personas y no realmente por la ayuda a la dependencia, por el cuidado en el domicilio, y yo creo que ahora se está intentando rectificar eso. Si bien partíamos de datos negativos, con la señora Santana estos datos no han mejorado. Tenemos ahora mismo en Canarias a casi 25.000 personas que están o bien esperando por una ayuda ya reconocida o porque se le dé respuesta a su solicitud de ayuda. Son 25.000 personas en Canarias y esos mensajes triunfalistas que van lanzando desde la Consejería sobre la Dependencia, pues los datos los desmienten rotundamente y hay que pensar que esas personas necesitan cuidados y que quienes se están encargando además de esos cuidados son en su mayoría mujeres. Por eso cuando yo hablo de política de igualdad real, hablo, por ejemplo, de mejorar la dependencia no solo para atender a estas personas, sino también para que las mujeres no sean las que tengan que seguir asumiendo, por ejemplo, los cuidados en exclusiva. Sí, otro de los asuntos en los que ustedes han sido muy insistente, incluso monotemática, es la cuestión de las ayudas a los autónomos y a las pymes,
que forma parte de alguna manera del código genético de Ciudadanos, ¿no? De las propuestas que ustedes han realizado tradicionalmente, no solamente en Canarias, sino en todos los sitios. Ahora hay dos bloques de ayudas, una la del Gobierno de Canarias y otra la muy reciente, aprobada por el Gobierno de la Nación, de 1.000 millones de euros. ¿Cree realmente que estas ayudas acabarán llegando a autónomos y a pymes? Bueno, el principal problema es que las ayudas han tardado muchísimo en aprobarse. Nosotros desde los primeros decretos que aprobó el Gobierno para hacer frente a esta situación de pandemia, estamos hablando de que esos primeros decretos fueron en el mes de abril del año pasado. Desde ahí ya exigimos ayudas para pymes y a los autónomos y en todo este tiempo, prácticamente en un año, no se nos ha hecho caso. Se ha esperado un año para sacar en Canarias esas ayudas a autónomos, que son además las ayudas menguantes, porque primero iban a ser 165 millones de euros, ahora van a ser solo 84 millones de euros y como hay poco dinero, pues se ha establecido además un sistema pues casi perverso, ¿no? Una competición de que el que llega antes es el que se va a llevar la ayuda, y además se exige a las empresas estar totalmente al corriente en todos sus pagos con la administración, algo que si realmente es una empresa con dificultades, pues obviamente puede que no tenga todos esos pagos al corriente. Van a quedar fuera muchísimas empresas, las ayudas llegan tarde y además una vez que se aprueban es que tardan muchísimo en pagarse. Recordemos que la única ayuda para autónomos que aprobó el Gobierno, que había aprobado hasta ahora, eran 300 euros, que se aprobaron también pues en el mes de mayo del año pasado, y las ayudas no se pagaron hasta diciembre prácticamente. Tenemos un problema. Además, en la administración tenemos el tema de las ayudas al alquiler. Tenemos ahí 20 millones de euros, hay 18.000 solicitantes para ayudas al alquiler y estas solo han llegado, lo dijo el consejero en comisión hace unos días, a 1.400 personas. 20 millones de euros que no llegan a los más de 18.000 solicitantes, y hay que tener en cuenta que mucha gente puede perder su casa próximamente porque digamos que esta moratoria que hay para que no se produzcan desahucios va a acabar en el mes de mayo. Así que hay que aprobar las ayudas antes, se aprobaron tarde, y además ahora ser pues mucho más rápidos en su tramitación para que lleguen a la gente de verdad. Sí, el Gobierno está estableciendo mecanismos para evitar que se puedan producir desahucios coincidiendo con el fin de las medidas previas. ¿Cree usted que esos mecanismos estarán a tiempo de evitar desahucios? Pues lo que nos dice hasta ahora, ya le digo, cómo se ha gestionado esta situación, nos dice que mucho me temo que no se va a llegar a tiempo, porque si de la pasada, nosotros tenemos comisión de obras públicas y de vivienda todos los meses al menos una comisión. En la última comisión que yo le pregunté al señor consejero por estas ayudas al alquiler, habían llegado a 1.000 personas. Un mes más tarde han llegado a 1.400 personas, entonces mucho me temo que no se va a llegar a tiempo a esos 18.000 solicitantes que hay. Y insisto, hay recursos porque hay 20 millones de euros que no se están dando a las familias que lo necesitan. Mire, yo sé que está usted en la oposición y me va a contestar que no es competencia suya, pero además de ejercer la crítica al Gobierno y también activar los mecanismos de control desde la actividad parlamentaria, supongo que como oposición ustedes deben de tener propuestas concretas. ¿Qué propuestas son las que han aportado para mejorar la situación de los canarios? Pues ya le digo, desde el minuto cero pedimos esas ayudas para autónomos y para pymes a fondo perdido. Hemos pedido también ayudas para las familias, por ejemplo, mayores deducciones fiscales a la hora de poder comprar el material escolar de los niños para este curso escolar, porque hay muchas familias que estaban pasando por dificultades para poder comprar una tablet o el ordenador. Recordemos que también las nuevas tecnologías se han vuelto fundamentales y eso también es una forma de activar el comercio. Pues algunas de estas propuestas han sido rechazadas continuamente por el Gobierno de Canarias. Otras sí que las hemos podido negociar y han sido aceptadas. Hemos logrado, por ejemplo, que se vaya a aprobar un plan contra el fracaso escolar, otro plan contra la obesidad infantil, y algo que también consideramos muy necesario es que se va a poner en marcha una herramienta, un sistema para un control de las políticas públicas, saber si además de ejecutar esos presupuestos se están cumpliendo con los objetivos marcados. Y todos estos pues son propuestas que han salido de nuestro grupo de Ciudadanos y que hemos conseguido negociar y aprobar. Es decirte también que casi siempre con el Partido Socialista, en este caso con Podemos, es absolutamente imposible pues, acordar nada o que acepte ninguna de nuestras propuestas. Sí, forma parte usted del grupo más pequeño del Parlamento de Canarias, el Grupo Mixto, y hace mucho ruido desde ese grupo, desde el papel de la oposición. ¿Cree usted que el resto de las fuerzas políticas de la oposición están estando a la altura de las circunstancias, que están siendo capaces de, empujar al Gobierno a que produzca cambios importantes?
Bueno, yo creo que se ha hecho un esfuerzo por parte de la oposición. También he de decir que desde el punto de vista del presidente Torres siempre ha sido, pues ha estado abierto a que la oposición nos podamos sumar, y al final nosotros nos acabamos también sumando al Plan Reactiva Canarias. Votamos a favor cuando se tuvieron en cuenta también nuestras propuestas. Eso sí, no íbamos a firmar el 30 de mayo para salir en una foto. Lo que queríamos es que ese plan se debatiera en la Cámara, donde se debatió, y ahí estaban nuestras propuestas y lo apoyamos. Que ese cambio que adoptaron ustedes en relación con el Plan Reactiva, de primero ponerse a él y luego sumarse, es una demostración más de esa política cambiante y un poco sorprendente que tiene Ciudadanos, ¿no? Que a veces considera que hay que apoyar cosas y luego todo lo contrario, que a veces cree que hay que estar con la derecha y a veces con la izquierda. Realmente fue chocante que cambiaran ustedes de posición después de haber sido muy críticos con el Plan Reactiva, apoyándolo. ¿Por qué lo hicieron? No, en absoluto. Precisamente fuimos críticos porque se nos pedía firmar a prisa y corriendo para estar en una foto el día 30 de mayo. Nosotros no queríamos la foto, o sea, para nosotros lo importante no era la foto, sino que esos fondos que se decían, esos miles de millones que se decían que iba a haber para Canarias, tener una garantía mayor de que iban a estar esos fondos que en ese momento no estaban garantizados, y consideramos que firmar eso pues era de alguna manera engañar a los ciudadanos, porque no teníamos la seguridad de que esos fondos estuviesen garantizados. Más tarde se suspendieron las reglas fiscales y es verdad que se ha podido contar con más recursos, y sobre todo porque queríamos que las propuestas, que los ciudadanos supieran qué estaba proponiendo cada grupo político. Nosotros queríamos tener un debate abierto, con luz y taquígrafos en la Cámara, para que la gente supiera qué es lo que proponía cada partido en ese Plan Reactiva Canarias. Sí, los fondos del Plan Reactiva al final no llegaron, o al menos no llegaron de la manera en que se preveía. Ahora estamos todos expectantes ante la posibilidad de que lleguen los fondos europeos. ¿Conoce usted cuáles son las propuestas del Gobierno de Canarias para gastar los fondos europeos? ¿Se ha consultado con la oposición de alguna manera los proyectos que se va a plantear, o están ustedes sin albis en relación con lo que se va a hacer en ese sentido? Bueno, yo creo que en general hay una gran incertidumbre. El Gobierno todavía no ha dado a conocer esos proyectos que tiene que presentar ante el Gobierno de España para esos fondos europeos. En la última reunión del pacto, me refiero a la reunión de seguimiento del Plan Reactiva Canarias, sí que algunos grupos, entre ellos pues el nuestro, pedimos que los proyectos se llevaran a ese acuerdo que hay, para que todos los grupos y las fuerzas sociales, empresariales, sindicales también pudiesen opinar sobre esos proyectos. Yo creo que ese dinero hay que invertirlo, y hay que invertirlo bien. Creo que es una oportunidad magnífica para cambiar de verdad nuestro modelo energético, que sigue siendo altamente contaminante en Canarias. Es la oportunidad para apostar de verdad por las energías renovables, y también por apostar de verdad por la educación, por la investigación en esta tierra, por la digitalización, pero no solo de las empresas, que también, sino que esa digitalización llegue también a las familias. Nos hemos encontrado con muchísimos niños que no podían seguir sus clases online durante el confinamiento porque no tenían una tableta, no tenían un ordenador en casa. El mundo digital tiene que llegar a todos los ciudadanos, y creo que es una oportunidad magnífica que no podemos perder. Lo que pasa, señora Espino, es que en principio los fondos europeos están planteados, además para los grandes proyectos tractores, que es como los denomina la Unión Europea, están planteados para que los recursos lleguen fundamentalmente a la pequeña y la mediana empresa, que es la que está pasando una etapa peor. Y la mayor parte de los proyectos que se están definiendo parece que se enfocan en otra dirección, en la dirección de que sean grandes compañías, grandes grupos económicos los que acaben ejecutando las propuestas. Bueno, está claro que habrá, si hablamos de una gran transformación energética, pues habrá grandes empresas que sin duda tendrán que participar en esa gran transformación energética, pero estoy de acuerdo en que ese dinero también tiene que llegar a los más pequeños, a los autónomos, a las pymes, incluso a las familias, y pensar, yo creo poner también la educación en el centro, y una de las propuestas que hicimos al Plan Reactiva Canarias fue precisamente que todos esos colegios que tenemos en malas condiciones en Canarias, todos esos barracones donde siguen estudiando niños, pues que se hiciera un estudio de esos centros y se pusieran sobre la mesa nuevos proyectos con criterios sostenibles a nivel medioambiental, para también poder contar con fondos de la Unión Europea, para contar con mejores centros educativos en Canarias. Fue una propuesta que pusimos en el Plan Reactiva Canarias, que la Consejería de Educación
ha acogido de muy buena manera, porque incluso pues ya presumen como que este es el proyecto estrella de la consejería para los fondos europeos. Pero y fue una propuesta que salió de nuestro grupo. Para algunas de las cosas que ustedes plantean no sería ni siquiera necesario acudir a fondos europeos o a recursos extraordinarios. El Gobierno ha reconocido a través de la Consejería de Hacienda que han dejado de gastar entre 160 y 180 millones de euros, que el Gobierno va a tener un superávit relativo a esa cantidad, a pesar de haber dejado de ingresar 500 millones, 470 y pico millones de euros en la recaudación. ¿Cómo ve usted el hecho de que el Gobierno de Canarias cierre el ejercicio pasado, uno de los ejercicios en los que más necesidades ha habido en el archipiélago, con un superávit tan cuantioso? Sí, eso está siendo un problema muy grave. Del presupuesto del año pasado no se ejecutaron 467 millones y lo más grave es que de esos 467 millones, 80 millones son de empleo, de políticas de empleo. Cuando hemos visto cómo ha crecido el paro en esta tierra en el último año, en 75.000 personas, tenemos un 36% de parados más y se dejaron sin gastar, sin ejecutar 80 millones de euros en políticas de empleo, que habrían servido, por ejemplo, pues para ir acabando con tanto empleo precario que tenemos en Canarias, para incentivar a las empresas a que el empleo sea de mayor calidad, a que se contrate también a más mujeres. Pues un dinero que quedó ahí, que no se gastó, y además de otra partida importantísima que no se gastó, fueron 66 millones de euros de la Consejería de Derechos Sociales, que si bien una parte es verdad que corresponde al plan sociosanitario, que lleva un retraso por parte de los cabildos, unos 25 millones, otros 35 millones son del capítulo de ayudas y de subvenciones, y estamos hablando de un dinero que se quedó guardado en un cajón, 35 millones de euros, y cuando hablas con Cáritas te dicen que los 200.000 euros que le ha dado el Gobierno de Canarias ya se le van a acabar para el mes que viene, y las tarjetas de alimento que dan a las familias ya no son de 75 euros, sino que son de 50 euros. Yo creo que es indecente que la gente esté pasando hambre en esta tierra y que la señora Santana deje 35 millones de euros sin ejecutar en ayudas sociales. Sí, ¿qué cree que han aportado usted y su compañero Ricardo de la Puente a la Cámara en esta legislatura de la pandemia, en esta legislatura tan complicada? Bueno, pues yo creo que quizás hemos podido aportar. Lo primero, que nosotros no hacemos política de trincheras, ni políticas de bandos, ni creemos que unos sean los buenos y otros sean los malos, sino todo lo contrario, queremos hacer una política centrada, moderada, de sentido común y pudiendo llegar a acuerdos, pues ya lo he dicho, con el Partido Socialista y en la Cámara también estamos en la oposición, coincidimos en muchas cosas también con Coalición Canaria o el Partido Popular, que somos un partido que es capaz de llegar a acuerdos, que eso es lo más importante, ¿no? Trabajar por las personas en este momento. Y yo quizás me he caracterizado también porque he abordado algunos temas que son tabú entre la clase política. Yo he sido muy crítica, por ejemplo, con la subida de salarios del 2%, que se aplicó el Gobierno durante el confinamiento duro. El Gobierno de Canarias se subió el sueldo un 2%. Los diputados no nos hemos subido el salario desde que yo entré en esta Cámara, porque yo he sido además una de las diputadas más beligerantes con la posibilidad de que se suban los salarios. Y ese día recuerdo que cuando insistí en el Pleno me decía una diputada socialista: usted, señora Espinosa, ha quedado sola en esta crítica, en este debate. Y yo, sinceramente, me siento muy cerca de la gente, de la calle, y creo que los que se distancian de los ciudadanos cuando se suben los salarios pues son quienes lo hacen, los políticos que lo hacen. Por concluir esta temática relativa al estado de la nacionalidad, al debate del estado de la nacionalidad canaria, ¿qué nota le pondría usted al presidente Torres, entre un 1 y un 10, por su gestión durante este año tan complicado? Una pregunta curiosa. Pues yo creo creo que las circunstancias han sido muy difíciles, muy complicadas para cualquier gobernante. Yo creo que le daría un aprobado al señor Torres. Creo que ha intentado hacer las cosas bien, pero si nos hubiese hecho caso en algunas de las cosas que le propusimos, como aprobar las ayudas a autónomos y pymes hace un año, pues la situación estaría mejor y no habríamos tenido quizás tantos parados en este momento. Y bueno, yo le voy a dar un aprobado porque creo que las circunstancias son difíciles y no le puedo dar una mejor nota porque en muchas propuestas no nos ha escuchado, y sobre todo porque creo que tiene un lastre importante en ese gobierno que son sus socios, especialmente la señora Santana y Podemos. Bueno, me gustaría concluir haciéndole un par de preguntas de tipo más personal.
Como usted sabe, su partido está atravesando en estos momentos el peor de los momentos que se recuerda, ¿no? Con abandonos, con una situación muy conflictiva, con una cantidad de fundadores o antiguos dirigentes del partido que han decidido coger puerta y largarse. También se habla de que usted está planteándose abandonar el partido y que tiene intención de aterrizar en el Partido Popular. ¿Podría adelantarnos si está negociando esa historia o si va a mantenerse usted durante la legislatura en su partido? ¿Qué va a hacer exactamente? Bueno, entiendo la pregunta porque se ha dado algún caso de personas que se han marchado en estos últimos días del partido, Sí, algunas de pero esas personas que la avalaron a usted para entrar en Ciudadanos, como el señor Fran Herbiás, gente con la que usted tenía una buena relación. sí, pero le puedo asegurar que en mi caso yo estoy en Ciudadanos, soy de Ciudadanos, soy una persona moderada, de centro, que trabaja pues llegando a acuerdos, como les acabo de explicar, tanto con el Partido Socialista como también con otros grupos de la Cámara y yo voy a seguir O sea que en no se va al Ciudadanos, PP. pues no, en absoluto. Y Es a Nueva una, Canarias, se lo digo porque como sus relaciones con Román Rodríguez son tan buenas, a lo mejor acaba usted en Nueva Canarias. Bueno, no es que sean malas las relaciones, lo que sí que es verdad que hemos tenido algunos encontronazos con el señor Rodríguez en esta Cámara porque, bueno, durante este primer año y medio, casi 2 años de legislatura, el señor Rodríguez en casi todas las respuestas que me ha dado en esta Cámara, tanto en comisión como en los plenos, pues ha sido una descalificación personal sistemática hacia mi capacidad intelectual, mi capacidad de entendimiento, mi capacidad de comprensión lectora. Es cierto que el señor Rodríguez es bastante poco respetuoso con todos los diputados en general, a los que a veces ni siquiera mira cuando ellos intervienen o hacen preguntas o comparecencias con el gobierno, ¿no? Pero es que en mi caso además añadía que de forma sistemática hacía este tipo de comentarios que llevo aguantando como 2 años hasta que dije un día hasta aquí hemos llegado y fui contundente en el Pleno. Yo quiero agradecer también el apoyo que tuve por sobre todo la oposición, pero también por algunas diputadas del lado de los grupos que apoyan al gobierno. Yo creo que ese tipo de cosas hay que cortarlas, porque es que ese tipo de respuestas solo me las daba a mí, jamás a ningún diputado le comenta nada acerca de su capacidad de comprensión lectora. Bueno, entonces, yo ya llegué a un punto que quise ya frenar al señor Rodríguez, porque en esta Cámara se tiene que respetar a todo el mundo, a diputados y diputadas, y he de decir que a partir de ese día el señor Rodríguez, hemos tenido varias comisiones y ha sido respetuoso, que es lo que yo le exigí. O sea, en cualquier caso queda claro que a Nueva Canarias no se va a ir usted. Yo creo Bueno, que no. pues muchísimas gracias, señora Espino, y mucha suerte en lo que queda de legislatura. Gracias a ustedes por este espacio, que notan también a los grupos más pequeños de la Cámara, que esto es una lucha de David contra Goliat, ¿no? Muchas veces en el hemiciclo, y seguiremos trabajando por todos los canales.